Buenas tardes, sí, porque a esta hora son las 6:16, casi podríamos decir buenas noches, ¿no? Osiris de González nuevamente con ustedes para traerles lo que sería nuestra última clase ya de introducción al derecho penal, yéndonos un poquito por lo que sería la teoría del delito, algo muy importante, lo que tiene que ver con el derecho penal que hay que conocer. Estamos desmenuzando ciertos elementos porque la teoría del delito es un poquito complicada y hay que tener mucho concepto, ¿no? Y analizar bastante, pero vamos a verlo de la manera más práctica y más corta posible para que ustedes lo puedan ya poder entenderlo de una forma más fácil. Si nos recordamos de la última clase, habíamos hablado de cuál es la función de la tipicidad. Entonces, habíamos establecido que tenía tres funciones: de garantía, de motivación e indiciaria. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de la función de garantía, que es la primera, que es, pudiéramos hablar del artículo 4 del Código Penal Dominicano, el cual consagra el principio de legalidad, que determina que ninguna conducta puede ser sancionable como un ilícito penal si no existe en una ley promulgada con anterioridad a su comisión. Esto quiere decir o implica que la ley debe contener de forma precisa y concisa todas las circunstancias del hecho y de las consecuencias jurídicas asociadas a este hecho. Entonces, la tipicidad es la categoría, o sea, cabe destacar que la tipicidad es la categoría del delito a la que se encomienda esa función que garantiza el principio de legalidad, toda vez que es por medio del tipo penal, como la ley lo delimita, las conductas sancionadas. De ahí también tenga o esté asociada a esta función de garantía una función delimitadora dentro de diversos delitos que sirve como base de labor sistemática. Entonces, esto es lo que garantiza, en pocas palabras, que existe el delito. La tipicidad, la función de garantía, es la que establece que no puede existir un delito si no existe una ley previa que establece dicha conducta. Entonces nos vamos con la delimitación, con lo que sería la motivación o la función de motivación, que es la segunda función, que es la delimitación normativa de las conductas sancionadas a través de los elementos típicos que la configuran. No solo permite establecer una garantía del ciudadano frente al ejercicio del ius punendis del Estado, sino que además, con el fin de mantener lo que vendría siendo la indemnidad de los bienes jurídicos, también tiene la misión de motivar con la imposición de la pena asociada a su comisión para que no se realicen dichas conductas. Y tenemos por último lo que sería la función indiciaria, que pudiéramos establecer que el derecho penal tiene como fin evitar la lesión de bienes jurídicos, y es por ello que tipifica las conductas que supone los graves ataques a los intereses sociales primordiales. De ese modo, la delimitación normativa de las conductas sancionadas contenidas en las normas penales tiene bien la función de indicar que dichas conductas son antijurídicas. Esta función indiciaria de la antijuricidad supone, desde una perspectiva metodológica, que en principio, una vez contestada la tipicidad del hecho, también esa conducta es antijurídica, excepto si concurre como excepción a causa de justificación, que eso es ya otro tema. Tenemos también lo que serían las estructuras y elementos del tipo. Cuando hablamos de este tema en particular, el tipo penal, en carácter general, puede quedar estructurado en una parte objetiva y otra subjetiva, que eso es lo que vamos a establecer. En el estado actual de lo que sería la dogmática, se ha impuesto lo que sería un reconocimiento prácticamente, pudiéramos decir que unánime, de la existencia de un tipo objetivo y otro subjetivo,
plasmando lo que serían los factores internos, subjetivos y externos subjetivos de todo comportamiento humano. Los elementos de la parte objetiva del tipo, ahí vamos ya a desmenuzar un poco lo que sería la parte objetiva del tipo, serían los elementos estructurales de la parte objetiva del tipo son la conducta, los sujetos y el objeto. Cuando hablamos de la conducta, pudiéramos también decir que aún hoy todavía se discute un poco si la conducta debería quedar integrada como un elemento de estructura de tipo o más bien debe ser considerado como un elemento totalmente independiente al resto de categorías del delito. Esto es si el delito es el hecho típico antijurídico culpable o más bien la conducta típica antijurídica y culpable, sin perjuicio de ello, en la medida en que el tipo penal se configura como una proposición lingüística, la conducta es siempre el núcleo central del tipo. Entonces, cuando hablamos de los sujetos, que sería ya la segunda parte de la estructura, cuando hablamos de la parte objetiva, serían los sujetos. Y los sujetos pueden ser activos o pasivos. Junto a el sujeto activo es quien comete la acción y el pasivo es ya quien viene a recibirla. Y el objeto viene siendo aquel sobre el que recae físicamente la conducta descrita del verbo y puede ser tanto una persona como una cosa. Puede coincidir con el sujeto pasivo en los casos de delitos contra particulares. Entonces vamos ya a lo que serían los elementos de la parte subjetiva del tipo. La parte subjetiva del tipo es la correspondiente a factores internos del comportamiento humano, que tiene como principales elementos configuradores el dolo, el comportamiento humano tiene, el dolo, la imprudencia, además de otros simples elementos posibles, elementos subjetivos, que sería ya un poquito más complicado. Cuando habíamos mencionado tanto la imprudencia como el dolo. Cuando hablamos del dolo, es el que está compuesto por el conocimiento, la voluntad y los elementos del tipo. O sea, cuando una persona tiene la intención de causar el daño, es lo que pudiéramos establecer que es el dolo. Y la imprudencia pudiera ser la infracción del deber objetivo de cuidado. O por otra parte, con frecuencia los tipos penales incluyen determinados elementos referidos a aspectos internos del sujeto activo y que como tales pertenecen al ámbito de la tipicidad y no de la culpabilidad. Bueno, señoritas y señores, espero que hayan trabajado las clases que hemos dejado anteriormente y será un placer vernos ya en una próxima clase. Así que ya saben, Osiris de Olio González nuevamente con ustedes y espero que haya sido una clase que hayan podido disfrutar, que hayan podido aprender y ya saben, estamos aquí por y para ustedes. Lástima que solamente pudimos coincidir en una sola clase virtual. Esperemos que podamos mantener la dinámica de ver si nos podemos ver, valga la redundancia, un poquito más seguido. Así que nada, un placer. Vamos a dejarle las asignaciones del lugar y hasta la próxima.